Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor y Dador de nuestra salvación. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a su programa. Conozca primero su fe católica. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Dios mío santo. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, hay poder de Dios, hermano. Hay sanación, hay liberación y sobre todo el corazón comienza a recibir un toque de esperanza, de vida nueva y sí, de victoria en Cristo Jesús, la palabra de Dios entre nosotros. Y tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar, dando a conocer respuestas de preguntas que ustedes nos hacen. Es un honor para nosotros poder hacer esto, ¿sí? Pero antes de continuar con este programa, yo quisiera que nos pusiéramos en oración. Hermano, hermana, vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. A veces los problemas nos agobian, Señor. A veces sentimos que no podemos más, que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y qué bueno, Señor, tener problemas. Y lo digo de todo corazón, hermano. Qué bueno tener problemas. Sí, sabemos que hay una solución para cada problema. Que hay algo maravilloso que podemos tener para vencer todo tipo de situación difícil que nos puede hacer sentir aplastados, sin fuerza, sin esperanza. Y esa solución es Jesucristo. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos a Jesús, a tu único Hijo. Danos a Jesús para levantarnos cuando estamos aplastados, Señor. Danos a Jesús para sanarnos cuando nuestro corazón está quebrado a consecuencia de tantas cosas negativas que experimentamos en nuestro diario vivir. Gracias, Padre Santo, por darnos a Jesús que nos toma de sus manos y nos lleva, oh Dios, hacia la meta, que eres tú, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque no estamos solos. Bien lo dice el Señor Jesús. No te dejaré huérfano, no te dejaré huérfana. Estoy contigo porque te amo. Te amo más de lo que te imaginas, te amo. Más de lo que piensas, te amo. Dios, hermano, que no necesita de nada ni de nadie para ser plenamente feliz. Dios que es superior a todo lo creado visible e invisible. Dios que es el poderoso por encima de todo. Precisa de ti. Si nos pudiéramos meter eso en nuestra cabeza, precisa de ti porque te ama. Porque te ama, hermano, porque te ama, hermana. Quiere que seas feliz. Pero Él bien sabe que la felicidad no la vas a encontrar en las cosas del mundo sin Dios. Y por eso el Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Que eres duro de corazón. Eres duro de corazón. Pero así te amo, dice el Señor. Y lo he dado todo por amor a ti. Hasta la última gota de mi sangre. Para que tú seas feliz. Para que me permitas levantarte a ti de la miseria, del polvo, de la suciedad en que has vivido por tanto tiempo. Aún aquellos que están más cerca de mí han comido polvo en sus días.
Yo quiero liberarte de todo eso. Yo quiero sanarte de todo eso. Yo quiero poner en tu corazón ansias de Dios, porque es el único que te va a hacer feliz. Padre Santo, Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, obra el milagro, Señor. Danos un corazón nuevo, Señor. Un corazón que lata de amor por ti, como tu corazón, Señor Jesús, late de amor por cada uno de nosotros. Que no perdamos el rumbo, Señor. Que no perdamos el camino que eres tú, mi Dios. Y que a pesar de obstáculos y dificultades y situaciones adversas que podamos encontrar cada día en nuestra vida, que de tu mano, Señor, sintamos la seguridad de que contigo, mi Dios, alcanzaremos la meta y que nuestra será la victoria. La victoria, Señor. La victoria que es unión contigo para siempre en el cielo, mi Dios. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Gracias por confiar en nosotros y para nosotros es un gusto realmente el poder unirnos a ustedes en oración para pedir por sus necesidades. Bien, el Señor lo dice, que cuando dos o más están unidos en su nombre, en oración, Él estará presente. Y lo que Él dice, Él lo cumple porque Él es la verdad, ¿sí? Vilma de Ohio pide oración por Gabriel, que el Señor te bendiga, Gabriel, te bendiga a ti, Vilma, también, y a toda la familia. JD de Guadalupe, México, pide oración por su hermana Elizabeth y también por el alma de José Antonio. Que Dios les bendiga en abundancia a ellos y a toda la familia. Javier de Miami quiere dar las gracias al Padre por su ministerio eficiente a los ojos de Dios. 1.000.000 de gracias por ese elogio. Que Dios te bendiga siempre. Y Paula de Nueva York pide a Dios derrame muchas bendiciones sobre esta persona y por su sacerdocio, también por mi sacerdocio. Muchísimas gracias, no se imaginan lo feliz que me siento cuando ustedes me recuerdan en sus oraciones. Muchísimas gracias de todo corazón. Y Doris de Georgia pide oración por la familia Lugo y también por el alma de Zoila. Que Dios les bendiga a todos en abundancia y que un día podamos vernos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Blanca de Ecuador pide y da gracias a Dios por el Padre, por ser un instrumento de Dios para cambiar la vida de mucha gente. Muchísimas gracias, Blanca, muy agradecido. Y Luz de Tampa felicita al Padre por su programa, muy, muy agradecido, Dios los bendiga. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de esta persona, de este equipo, a través de nuestros medios sociales. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Está Facebook, que para comunicarnos con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. También estamos en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Por favor, comuníquense con nosotros yendo a @Padre Pedro Nunes, @Padre Pedro Nunes. Y recuerden, por favor, de tener mucho cuidado con perfiles perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre para misiones o por cualquier otra cosa. Nosotros nunca vamos a usar estos medios para pedir ningún tipo de apoyo económico. No lo haremos jamás. Así que eso pueden estar completamente seguros. La palabra de Dios, y en estos días estamos celebrando una gran fiesta. Cada vez que hablamos de algo en particular, un tópico en particular, es porque la iglesia está celebrando una fiesta importante. En este caso estamos celebrando lo que se conoce como la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Trans significa cambio de figura, cambio de figura. Jesús experimenta un cambio en su figura. Un cambio que realmente pues el mismo Dios ha optado por dar a conocer a los discípulos que vinieron con Jesús. En el monte de la transfiguración,
que se llama el Monte Tabor. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Y lo voy a leer porque no es muy largo, es bastante cortito, pero este fue lo que ellos experimentaron. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Yo siempre me he preguntado, ¿y los otros dónde estaban? ¿Dónde estaban los demás? Es interesante porque cuando el Señor llama, no todo el mundo responde al mismo tiempo, ¿verdad? Si tú ves el caso de tu familia, por ejemplo, tú vas a ver que hay personas que se han acercado al Señor primero que otras. Y tal vez todos han tenido la misma oportunidad de acercarse al Señor, pero no todo el mundo ha dado ese paso en fe. Tal vez algunos de ustedes todavía no han dado ese paso en fe. Y es importante que se dé. Es decir, Señor, me rindo. Yo eso lo digo constantemente, me rindo. Tal vez no entiendo lo que está pasando, tal vez no me gusta lo que está pasando, tal vez no quiero lo que me está pasando, pero me rindo, Señor. Porque tú sabes más que yo lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, lo que el mundo necesita. Y por lo tanto, esto es lo que yo quisiera, Señor. Y decírselo. Pero al fin y al cabo me rindo, Señor. Y qué rico es cuando uno se rinde en los brazos del Señor. ¿Ya? Que ya no sea yo, que seas tú, Señor, quien obres en mí y a través de mí. Porque yo he hecho lo posible con tu gracia y poder, pero ahora me rindo. Enséñame todo el camino. Y así el Señor lo va a hacer. Porque el Señor no miente. Y de nuevo, Él dice que nunca nos dejará solos, que siempre estará contigo y conmigo también, y con todos los que amamos. El caso es que solamente 3 fueron con Jesús hasta allá arriba, hasta la cima, la cumbre del Monte Tabor. Y dice la palabra de Dios que fueron Pedro, Santiago y Juan, y que llegaron hasta la cima, y que a vista de todos ellos, el aspecto de Jesús cambió, se transfiguró como una figura nueva, diferente, llena de luz, llena de un blanco maravilloso. A vista de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Y Pedro dijo, Señor, si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. En ese momento dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo que se decía, hablando de Jesús, este es mi Hijo el amado, Él es mi elegido, escúchenlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios permita que esta palabra nos diga algo, porque qué hermoso sería que no solamente el Señor hable, y habla a través de esta palabra, pero que escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Para mí la montaña más alta de Galilea, que es el Monte Tabor, es una montaña muy difícil de escalar. Es así como que casi perpendicular, casi así. Es así, ¿verdad? Entonces cuesta mucho trabajo subir hasta la cima. Hay muchas zarzas con espinas horribles. Hay muchos agujeros que te caes ahí y te puedes romper un hueso. Y hay muchas piedras grandes. Y cuesta mucho trabajo escalar esa montaña. Y sobre todo en tiempo de verano, que hace un calor horrible. Por eso cuando nosotros vamos en peregrinaje, usualmente vamos en el mes de octubre, que es un mes muy agradable. Por el caso, no sabemos en qué tiempo fue Jesús con sus discípulos, pero solamente 3 quisieron ir. O solamente 3 fueron, por la razón que haya sido. No todos. El caso es que pudieron llegar hasta la cima. ¿Y por qué llegaron hasta la cima? No por sus propias fuerzas, pero porque iban con Jesús. Cuando nosotros vamos con Jesús, cuando vamos con Dios, a pesar de los obstáculos, vamos a vencer. A pesar de las dificultades, vamos a vencer. A pesar de las espinas y los dolores y las situaciones adversas por las que tenemos que pasar, vamos a vencer. ¿Por qué? Porque no vamos a caminar solos. Vamos a caminar de la mano de Jesús. Y el que camina de la mano de Jesús,
a pesar de tropiezos, a pesar de contratiempos, a pesar de dolores, de situaciones adversas, de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Benditos a Dios por ellos. Porque si vamos de la mano de Jesús, los vamos a sobrepasar y vamos a vencer, vamos a alcanzar la victoria. Yo recuerdo una vez que estaba escuchando un documental de un alpinista que pudo llegar hasta la cima del monte Everest, la montaña más alta del mundo. Muy pocas personas han llegado hasta la cumbre y han vivido para contar la historia. Este hombre la alcanzó. Y cuando un periodista, entre las preguntas que le hace, le pregunta, ¿y qué sintió usted cuando llegó a la cima del monte Everest? Con una sonrisa bien grande dice, yo sentía que estaba casi tocando el cielo. Yo sentía que casi estaba tocando el cielo. Así tienen que haber sentido estos 3 discípulos de Jesús. A pesar de obstáculos, problemas, dificultades, espinas, rocas, agujeros, de todo, llegaron a la cima de la mano de Jesús. Y yo estoy seguro que experimentando la gloria de Dios, la transfiguración de Jesús, era como si ya casi estuvieran en el cielo. Estaban tocando el cielo. Porque estaban frente a la plenitud de la gloria de Dios, reflejada en Jesucristo. Tenemos una vida difícil, cierto, pero con Dios se hace fácil y llevadera. Como decía Teresa de Ávila, porque quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Que poniendo nuestra fe en Cristo Jesús en este día, podamos caminar de la mano de Él en todo momento, particularmente los difíciles, sabiendo que para todo problema tenemos siempre la solución, y la solución es Jesucristo. Y de la mano de Jesús un día nosotros vamos a experimentar la plenitud de la gloria de Dios y no vamos a tocar el cielo, vamos a experimentar el mismo cielo, la misma gloria de Dios para toda la eternidad. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, les recordamos que tenemos un nuevo libro en la familia de libros de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Este libro se titula Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN, con el resto de mis publicaciones, para gloria a Dios, como por ejemplo Conozca primero su fe católica, que responde a unas 500 preguntas sobre la fe. Tenemos también el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, 150 historias que cambiarán tu vida, y promesas bíblicas para tiempos difíciles en imprenta y también audio. Así que no dejen de comunicarse con el catálogo religioso de WTN para adquirir este material. Llamen por favor al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Y recordamos también que Madre Angélica tiene un nuevo libro que se titula ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Un libro muy interesante, yo lo estoy leyendo y me ha gustado muchísimo. Para adquirirlo, por favor, hablen al catálogo religioso de WTN, número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros con cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, es el siguiente: 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos y regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa, porque de ustedes lo hacemos con todo cariño, con toda devoción, pensando en ustedes y
deseando, pidiéndole al Señor que ustedes a través de este programa se acerquen más al Señor Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo una pregunta que una vez un amigo me hizo y no supe cómo responder. Si Dios está en todas partes, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Gracias, Padre. Bendiciones. Josué, Puebla, México. Josué, que Dios te bendiga. Y en Puebla hay muchísimas iglesias, ¿verdad? En cada esquina casi hay una iglesia, uno de los lugares donde hay iglesias preciosísimas. En todo el mundo, Puebla es uno de esos lugares especiales. ¿Por qué ir a la iglesia? Porque si realmente nosotros creyéramos que Jesús está presente en el tabernáculo, en esas hostias consagradas, ¿cómo no ir donde está Jesús? Es decir, Dios está en todas partes. Eso lo creemos, lo afirmamos, lo declaramos y lo enseñamos. Dios está en todas partes. Dios es Dios. Pero donde Dios está particularmente es en su casa. Génesis capítulo 28, versículo 17, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que la casa de Dios es la puerta del cielo. La casa de Dios es la puerta del cielo. Y eso lo leemos en el libro de Génesis cuando Jacob tiene esa visión de Dios, esa escalera en que los ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Eso. Y de ahí pues se construye después un templo para el Señor. Pero ese lugar es un lugar especial porque ahí está la presencia de Dios en forma particular. Dios está en todas partes, pero en forma particular Dios escoge ciertos lugares donde estar. El templo de Jerusalén, por ejemplo, era un lugar donde estaba Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Arca de la Alianza. En el Santo Sanctorum, el lugar más sagrado, ahí estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido y Dios había estado con su pueblo a lo largo de la travesía del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Dios está en el tabernáculo. Y si nosotros creemos que de verdad al recibir la Eucaristía, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús en la Sagrada Comunión, estamos recibiendo a Dios y que Dios se queda con nosotros en todo momento y circunstancia que querramos estar en su presencia. De ahí la vela que nunca se apaga, porque es el símbolo de Jesús, que es la luz del mundo, la presencia de Dios entre nosotros. Qué hermoso entonces el estar consciente de que siempre podemos ir a Dios, y especialmente al templo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 46 y 48. Los papás de Jesús estaban buscando al Señor. Jesús se les había perdido. Habían perdido de vista a Dios. José y María habían perdido de vista a Dios, habían perdido de vista a Jesucristo. Pero ellos no se dieron por vencidos. Ellos comenzaron a buscar a Jesús. ¿Y dónde encontraron a Jesús? La palabra de Dios nos dice, encontraron a Jesús en el templo. A Jesús se le puede encontrar de nuevo en cualquier parte, pero donde siempre vamos a encontrar a Jesús es en la casa de Dios, es en el templo. Qué bueno si nosotros no solamente estuviéramos conscientes de que Jesús está en el templo y que nos espera con brazos abiertos, pero que vayamos a verlo con regularidad, especialmente que vayamos al Santísimo, a la capilla donde está Jesús, sacramentado, esperando por nosotros para limpiarnos, para sanarnos y para darnos el amor que solamente Él nos puede dar, porque al fin y al cabo es el amor de los amores, Jesucristo. En este momento solo correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, lo felicito por su programa. Cuando Dios sopló a la bolita de barro con la que le dio vida a Adán, ¿ese soplo es igual al aire que respiramos y sin el que no se puede vivir? Un saludo, Flor Manrique. Flor, ¿y quién te dijo que el primer hombre fue una bolita? Es decir, nos dice la palabra de Dios que Dios tomó barro de la tierra e hizo de ese barro un ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios a través de esta enseñanza? Lo que está diciendo es que el hombre por sí es absolutamente nada. Somos polvo, nada, no somos nada. A veces creemos que somos la mamá de Tarzán. Y, hermanos, no somos ni chita, no somos nada. Sin Dios, nada. Pero también dice la palabra de Dios que somos la niña de los ojos de Dios. Somos la cúspide de la creación de Dios. Ese soplo es la vida que Dios nos da, el hálito de vida que Dios nos da, que al fin y al cabo es el alma inmortal.
Y la palabra de Dios pues nos dice en el libro de Génesis, vamos a ver aquí, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, a ver si lo encontramos así rapidito. En el capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios que Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló en sus narices un aliento de vida. Ese aliento de vida, pues al fin y al cabo, es el alma inmortal. Y por eso decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque somos inmortales en el sentido de que, al igual que Dios es inmortal, Dios es eterno, también tú y yo somos eternos. Bueno, en este caso vamos a volver al correo electrónico y vamos a responder otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Dios no hizo un mundo nuevo cuando nuestros primeros padres pecaron? Ya que después vendrían sufrimiento y cosas malignas. Además, muchos no se salvarían. José Abrate. José, gracias. Interesante la pregunta, pues, y la pregunta también es ¿por qué Dios, si es perfecto, no lo hizo todo perfecto? Pues nos dice la palabra de Dios que Dios al principio lo hizo todo bueno, lo hizo todo bien. ¿Por qué? Porque Dios lo hace todo por amor y todo lo que Dios hace es bueno. Pero el ser humano tiene libre albedrío. El ser humano puede seguir el camino de Dios o el ser humano puede ir en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, que la consecuencia del pecado es la muerte. Dios se aparta de... el ser humano se aparta de Dios y como resultado el ser humano pues pierde el paraíso, pierde la relación con Dios. Figúrense ustedes si cada vez que un ser humano peca, Dios hiciera y borrara a ese ser humano, hiciera algo nuevo. Nos hubiera borrado a todos nosotros, ¿verdad? José te hubiera borrado a ti, me hubiera borrado a mí, nos hubiera borrado a todos. Pero ¿qué es lo que hace Dios? En vez de borrarnos, en vez de aniquilarnos, en vez de destruirnos, y con razón lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque le hemos fallado, le hemos sido infiel, nos hemos apartado de Él, le hemos dado la espalda y a través del pecado le hemos dado el mismo corazón al diablo. Pero Dios no hace eso. Dios es amor. Y el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Qué es lo que hace Dios? Para en alguna forma restaurarnos, devolvernos la dignidad de hijos de Dios. ¿Saben lo que hace? Manda a su Hijo. Manda a su único hijo. Yo a veces he preguntado, ¿estaría alguno de ustedes dispuesto a dar un hijo para salvar la vida de alguien? ¿Estaría alguno de ustedes dispuesto a dar la vida de un hijo o de una hija para salvar la vida de tu peor enemigo, el que más daño te ha hecho? Yo creo que la mayoría diría, no estoy dispuesto. Pero sin embargo Dios lo hizo. Dios no nos aniquila, Dios no nos destruye, Dios no nos echa al olvido, sino que envía a su Hijo. Isaías capítulo 53, versículos del 2 al 5. ¿Qué es lo que hace Dios? Manda a su Hijo. Y es Jesús. Lean ese pasaje como ustedes puedan. El libro de Isaías, profeta Isaías capítulo 53, versículos del 2 al 5. Dice la palabra de Dios, y si me permite un momentito leerla aquí rapidito, porque esto realmente vale la pena. Dice la palabra de Dios, despreciado de los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Él asume sobre sus espaldas la consecuencia de tus pecados y de los míos. Él no te destruye, Él no te aniquila, Él no te echa a la basura. Él trata de limpiarte, de liberarte y sí de salvarte, por lo mucho que te ama. Dice, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestras dolencias. Eran nuestras faltas por las que Él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Fíjate la diferencia de pensar entre tú, José, y Dios. ¿Qué es lo que hubiera hecho José? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho muchos de nosotros? Aniquilar, destruir, botar a la basura. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos manda a su Hijo para levantarnos de nuestra miseria. Él asume sobre sus espaldas la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte, para que tú y yo no muramos, sino que para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. ¿Qué diferencia, no es cierto?, entre lo que piensa el hombre y lo que piensa Dios.
Una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, he estado mirando el canal EWTN. Me gusta mucho lo que enseñan. Soy un niño de 13 años. Le pido que me responda. Es que yo he tenido un miedo cuando se murió una persona que yo conocía. Me dio temor de vivir. Tenía miedo de que un ser querido se me muriera. Luego, se me quitó esa sensación, pero ahora siento eso nuevamente. Le he rezado al Niño Jesús, a la Virgen y al Sagrado Corazón, pero pienso que necesito tener más fe. Te pido que ores por mí, por favor. Gracias. Felipe Antonio Zamora. Felipe Antonio, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice porque a tu temprana edad estás acercándote al Señor y quieres hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno, Felipe, porque dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7, que el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre y el que pide recibe. Y esto es promesa de Dios, así que sigue pidiendo por una fe más amplia. También la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 17 nos dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas. Jesús nos da una gran promesa, Felipe. Y la promesa del Señor Jesús está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y el Señor Jesús dice también en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2, yo regreso al Padre, pero voy a preparar una mansión para cada uno de ustedes. Voy a preparar, ¿qué cosa? Una mansión para cada uno de ustedes, un lugar glorioso. Un lugar fabuloso, un lugar donde vamos a poder contemplar así como que cara a cara la misma gloria a Dios. Vamos a estar sumergidos en el amor total y completo de Dios. Para que donde yo estoy, dice el Señor, en esa mansión estén también ustedes. Así que, qué hermoso el saber que la muerte no es el fin. La muerte es el principio de una vida maravillosa que Dios nos ha preparado. Todos tenemos miedo a la muerte y todos, pues, dentro de nosotros hay ciertos mecanismos de defensa que nos apartan de peligros y sobre todo peligros mortales que nos llevan a la muerte, pero también el pedirle a Dios que nos dé la certeza de que la muerte no es el fin y que un día vamos a gozarnos en la presencia de todos nuestros seres queridos, pero sobre todo mirando a ese y llenándonos de ese y satisfaciéndonos de ese que es amor puro y que nos ama con amor infinito y al fin y al cabo es Jesucristo. Es Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica de Juan de Florida. Juan, ¿me escuchas? Sí, padre. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Juan, perfectamente gozoso, sobre todo escuchando sus preguntas y en este momento pues listo para la tuya. Bienvenido, hermano. Gracias, padre. Padre, siempre he escuchado que el Génesis es un libro que es una fábula. ¿Nos podría explicar, padre, cómo funciona, qué es una fábula? Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y fábula, quien piensa que es una fábula está totalmente errado. El libro de Génesis es un libro didáctico, es decir, un libro que nos enseña. El primer libro que se escribe en la Biblia o que forma parte de la Biblia, el primer libro que escriben los nómadas que conocemos hoy día como el pueblo judío o el pueblo hebreo, es el libro del Éxodo, y ellos lo escriben para recordar y para hacer presente las maravillas que Dios hizo en ellos y a través de ellos para liberarlos del cautiverio egipcio y para llevarlos de su poderosa mano hacia la tierra prometida que era Canaán, la tierra que Dios le promete a Abraham y a sus descendientes. Cuando hablamos del libro del Génesis, el Génesis es el segundo libro que escriben los hebreos y estas son 3 tradiciones básicamente que forman parte de este libro que se compone ya para hablar de el Creador, para hablar de ese Dios que siempre está con ellos, ese Dios que nunca los abandona, ese Dios que les ama. Y lo que el libro de Génesis quiere enseñar por encima de todo, lo hemos enseñado y lo seguiremos enseñando con todo gusto, son básicamente 3 cosas. Que Dios es el que ha creado todo lo que existe. Porque estamos conscientes de que nosotros no podemos crear absolutamente nada, Juan. Y eso es precisamente lo que enseña el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que nos enseña. Tenemos que ponernos en el
tiempo de los escritores sagrados para entender bien el mensaje. Lo que querían ellos dar a entender al pueblo es que Dios es uno solo. Dios es uno solo. ¿Por qué? Porque si hubiera alguien que hubiera creado a Dios, ese que hubiera creado a Dios hubiera sido Dios. Pero Dios está por encima de todo. Y eso es lo básico, lo esencial que nos quiere enseñar el libro de Génesis, que Dios solamente es uno. Y eso es precisamente lo que va a hacer eco el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Es decir, que a Dios tenemos que amarlo por encima de todo, porque Dios es el único y Dios es un Dios celoso. Es decir, Dios no quiere que compartamos nuestra vida ni con el mundo, ni con la carne, ni con Satanás, porque Dios bien sabe que ni el mundo, ni el pecado de la carne de Satanás nos va a hacer felices, que el único que nos puede hacer felices completo y totalmente es Dios, y de ahí no hay otro. Entonces, lo primero que nos enseña el libro de Génesis es que Dios lo crea todo. Una de las leyes más importantes de la física nos dice que la materia no se puede ni crear ni destruir, solamente se puede transformar. Yo puedo agarrar un árbol y hacer de ese árbol una silla, una mesa, una casa, pero yo no puedo crear un árbol. El único que tiene poder para hacerlo es Dios, el que da vida. Solamente Dios, no hay otro. Y ese es el primer principio del libro de Génesis. El segundo principio del libro de Génesis es que Dios crea por amor. Dios es amor. Y el amor es un poder creativo. Dios crea por amor. Y el tercer principio de la Santa Biblia, el libro de Génesis, es que todo lo que Dios ha creado, Dios está en control de su creación. Dios está en control de su creación. Esos son los tres principios básicos que nos enseña el libro de Génesis. El decir que el libro de Génesis es una fábula es lo que una persona que no entiende, una persona que está corta de conocimiento, diría, porque realmente no sabe lo que está diciendo. Qué bueno que hayas llamado con esa pregunta muy interesante. Que Dios te bendiga, Juan, y sigue escuchando y viendo este programa. Tenemos otra llamada telefónica, bendito sea Dios, de Moisés de Atlanta. Moisés, ¿me escuchas? Sí, padre, aquí lo escucho muy bien. Bienvenido seas, Moisés. Dios te bendiga. Adelante, por favor. Sí, solo quería saber si me podía explicar la persona del Espíritu Santo, cómo puedo hacer entender a una persona que no entiende pues del significado del Espíritu Santo siendo una persona. Y la segunda era si me podía explicar el origen de la primera comunión. El origen de la primera comunión, vamos a comenzar con tu segunda pregunta, es Jesús reunido con sus discípulos en el aposento alto. En el Evangelio, por ejemplo, según San Lucas en el capítulo 22, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, dice que reunido con sus discípulos en el aposento alto, el día de Pascua es el día que los judíos una vez al año celebraban la fiesta de la salida de Egipto y haber podido llegar a la tierra prometida, la tierra del Señor, la tierra que el Señor prometió iba a manar leche y miel. Y dice la palabra de Dios que Jesús, aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que no volveré a beber del fruto de la uva hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó el pan dando gracias, y de ahí la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias, lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Y esto es lo maravilloso que hace Jesús. Los judíos hacían lo mismo, pero Jesús hace algo diferente, algo nuevo. No solamente bendice el pan, lo parte, pero dice: esto es mi cuerpo. Jesús se da. Al día siguiente, Viernes Santo, Jesús va a dar su cuerpo en sacrificio por amor a toda la humanidad, para que todo el que crea en Él no se pierda, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, pero para que tenga vida y salvación eterna. En este momento es como que la antesala de lo que Jesús va a hacer el día viernes, el Viernes Santo. Se va a dar. Pero Jesús se está dando físicamente. Y dice el Señor Jesús: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y de la misma manera dice la palabra de Dios, tomó la copa y dijo: esta es la copa de la alianza nueva, sellada con mi sangre. Recibimos la sangre del Señor. Esa es la primera vez que se da la comunión. Y la da Jesús, y la da en su primera misa, que al fin y al cabo es la última cena. Y lo segundo, en relación al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creemos que Dios es uno solo,
Pero en Dios hay tres personas divinas. El Padre, que es el creador de todo lo que existe, el Hijo, que es el Salvador o el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el Santificador, el que nos lleva a ese que es el Santo, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, cómo vemos como Jesús promete que Él regresa al Padre, pero enviará al Paráclito, enviará al Defensor, enviará al Espíritu Santo, es decir, el amor perfecto que existe entre el Padre y el Hijo, que es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, le enviará. ¿Para qué? Para que nosotros, llenos del amor de Dios, podamos vivir en santidad según la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucede el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, como aquellas personas que estaban esperando la promesa de Jesucristo de dar Espíritu Santo, lo reciben precisamente el día en Pentecostés y se llenan del amor de Dios, y en ese amor de Dios van al mundo entero a proclamar que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo ha resucitado, que Él está vivo, y porque Cristo está vivo y ha resucitado, la victoria es nuestra. Y entonces se hace realidad lo que ellos dicen, al fin y al cabo, que es eco de lo que Jesús ha dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, no teman, porque ya yo he vencido al mundo. Tenemos en estos momentos una llamada de Marjorie de Aruba. Marjorie, ¿me escuchas? Buenas Marjorie, tardes. buenas tardes, ¿cómo estás, Marjorie? Dios te Muy bien, bendice. gracias a Dios. Qué bueno, bienvenida desde la preciosa isla de Aruba. Sí, Padre, por acá lo esperamos pronto. Espero Ojalá. que algún día venga por acá. Ojalá que así sea, ya los extraño. Adelante, adelante con tu pregunta, por favor. Padre, he tenido esta inquietud. Creo y estoy segura de que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿cierto? Así es. Pero también siento que como que el enemigo también está en esas tres partes. Y creo que solo Dios es omnipresente, omnisciente y omnipresente. Así es, así es. Sí, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Efesios, vemos como el mal, Satanás, tiene mucho poder, y no solamente tiene mucho poder, sino que tiene una jerarquía de demonios que actúan a su disposición para tratar de apartarnos de la verdad, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, no se den por vencidos, no se rindan, ¿sí? Dios es el único que es omnipresente, es omnisciente, Él es poderoso, Él es infinitamente poderoso. En Él todo lo podemos y todo debemos de alcanzar. Satanás tiene cierto poder que le ha dado Dios, es decir, para que nosotros podamos optar por el bien o por el mal. Si vamos al libro de Job, capítulo 1, vemos cómo Satanás le pide cierto poder a Dios para él poder influenciar a Job en el camino del mal. Pero Job decide estar del bando de Dios, del lado de Dios. Y Satanás no tiene poder sobre Job. ¿Y qué es lo que pasa? Le dice la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que le dice a Job a la esposa? Dios me lo dio, es decir, todo lo que Job tenía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. En el caso, si me dan un momentito, por favor, mis productores, aquí dice la palabra de Dios, háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con toda su energía y toda su fuerza. Y dice la palabra de Dios, porque nos estamos enfrentando no a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Es decir, los espíritus y fuerzas malas del mundo. Así que hay espíritus, hay fuerzas que nos están tratando de inclinar hacia el mal, pero de la mano de Cristo Jesús, que resucitó para darnos vida nueva, tenemos victoria. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, gloria, honra y honor. Y que le podamos amar con todo nuestro corazón y con la misma intensidad de un día con que Él nos ama a nosotros. Así sea, amén. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este programa una vez más. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy José Carrillo
el camionero de Canadá con problemas para encontrar un sacerdote que me confesara. Bien, después de casi 950 millas encontré un sacerdote mexicano en una capilla de Calgary, Alberta, Canadá, en una comunidad italiana, y me confesé. Fue una larga confesión. Padre, ahora me siento ligeritito, me sé perdonado y listo para seguir creciendo y ayudar a otros a encontrar a Jesús. Bendiciones. Enviado desde algún lugar del mundo. God bless you, José. God bless you too, José. Que Dios te bendiga y felicidades, porque de nuevo, el que busca, y eso es promesa del Señor, el que busca encuentra. De nuevo, Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Apréndanse ese pasaje de memoria, hermanos. El que busca encuentra. Y te felicito, José, porque no te diste por vencido, perseveraste. Y el Señor Jesús también dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Así que muchísimas felicidades. Estoy pensando cuántas veces nosotros tenemos sacerdotes cerca y sin embargo como que prolongamos la confesión porque nos da miedo confesarnos o porque nos avergüenza. En fin, ponemos 20,000 excusas, ¿no? Y sin embargo tú buscabas y buscabas, querías sacar esa basura que tenías por dentro, ese bulto, esas experiencias que te habían apartado de Dios y entregárselas a los pies de Cristo Jesús a través de su ministro y comenzar una vida nueva. Qué tremenda lección para todos nosotros, que muchas veces tenemos a los sacerdotes mucho más cerca y sin embargo pues no hacemos lo que tú has hecho, que es perseverar y descargar toda la basura que hemos acumulado para comenzar livianitos una relación nueva con el Señor, no solamente para nuestro bien, pero para ayudar a otros a hacer lo mismo también. Muchísimas felicidades, José. Que Dios te siga bendiciendo en superabundancia y te siga usando con mucho poder. Tenemos muchísimas llamadas, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus preguntas, y doy gracias a Dios por Luis Guerro de Guatemala. Dice: Padre, quería hacer una pregunta, es sobre lo que nos dijeron en un taller, de que si el espíritu y el alma son iguales o son diferentes. Bueno, el alma y el espíritu son la misma cosa, es decir, tenemos dos naturalezas, la naturaleza material o carnal y la naturaleza espiritual. Los hebreos le llamaban rúa, es decir, y los griegos le llamaban neuma, pero al fin y al cabo el rúa, el soplo de Dios, y el neuma, que también es soplo o espíritu, es al fin y al cabo la misma cosa. Si quieres hacer una distinción así como que, pues el alma sería lo que anima al ser humano, lo que da movimiento, lo que da vida, y el espíritu es lo que está conectado al Espíritu de Dios, que al fin y al cabo pues es lo que Dios ha permitido a nosotros para tener esa conexión, esa relación con Él. Pero al fin y al cabo es básicamente la misma cosa. Aquí Petra Regalado dice: Padre, es mi primera vez que le escribo. Mi pregunta es, en nuestra fe católica, ¿cómo se le llama a Dios? Los testigos de Jehová le dicen Jehová, pero nosotros ¿cómo le llamamos? Llámale Jesús. Con eso, pues, más que suficiente, Petra. Que Dios te bendiga. Otro dice, Carlina Prieto: Padre, por más que he intentado, no deja de dolerme varios sucesos que pasaron en mi vida. He rezado tanto para encontrar paz y ya no sé qué más hacer. Por favor, ayúdame. Primero que todo, tienes que perdonarte, tienes que pedirle a Dios la gracia para perdonarte. Yo no sé cuándo fue la última vez que te confesaste, pero siguiendo el ejemplo de José, tal vez sería bueno una confesión, Carlina, y pedirle al Señor en esa confesión la gracia santificante, es decir, la gracia, el poder de Dios que te santifica, no solamente para recibir el perdón de Dios por tus pecados, pero también para tú poderte perdonar a ti misma por cualquier cosa que hayas cometido en el pasado. Y así, queridos hermanos y amigos, llegamos a la conclusión del programa de hoy. Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes, que Dios les bendiga abundancia. Y quiero pues decirles que ya quedan muy poquitos espacios para el peregrinaje a Tierra Santa, del 12 al 23 de octubre de este año 2021. Para más detalles, para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 603-941-3078. Ella es la representante de
la agencia de viaje a Canterbury Pilgrimages que estamos usando para estos viajes a Tierra Santa. De nuevo, 603-941-3078. Viaje a Tierra Santa. Ya muy pronto, quedan muy pocos espacios, así que por favor comuníquense con ella si desean acompañarnos, estar con nosotros. Recuerden que todos los libros de este servidor del Padre Pedro están a la venta ya en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquier de este material o todo el material, por favor comuníquense con el siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y también pues les pedimos que nos escriban con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas que tengan. Si tienen pues algo que rebatir, pues también con todo gusto, más que bienvenida. Escríbanos por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les invitamos y les pedimos de corazón que por favor oren por este ministerio que está haciendo tanto bien y llegando tan lejos en todo el mundo. Y cuando puedan, pues por favor, ayúdenos con sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en este día y por siempre los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que disfruten la vida y que este día sea un día lleno de la presencia, de la vida de ese Dios que nunca nos abandona. Hermanas y hermanos, hasta la próxima. Dios mediante.